Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente. Sobre todo, ¿qué es eso del consentimiento informado? Y pues es un tema que nos han consultado porque en muchas ocasiones hay dudas inclusive por parte de los pacientes, de los médicos, de las IPS en este tema. Si el consentimiento informado es escrito, si es verbal, si debe estar en escuela clínica, si no debe estar en escuela clínica, qué debe contener el consentimiento, qué no debe contener. Entonces, quisimos hacer este video para dar algún tipo de claridad y algún tipo de características muy importantes de este concepto, que es el consentimiento informado, para que sea de utilidad para médicos, para las IPS, para los pacientes y para todas aquellas personas que están relacionadas con el servicio de salud. Entonces, algo que sí quiero recalcar y puntualizar es que en Colombia se utilizan mucho los conceptos derecho médico y responsabilidad médica. Y se utiliza mucho como que pareciera que cuando uno habla de estos conceptos, pues solamente están involucrados los médicos, que no es responsabilidad de las IPS, que no es responsabilidad de las EPS, que no es responsabilidad de las enfermeras, que no hay responsabilidad de los tecnólogos en rayos X, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que cuando ustedes estudien estos temas, utilicen más el concepto de derecho sanitario o de responsabilidad sanitaria. ¿Por qué? Porque obviamente lo que vamos a ver acá, que es el consentimiento informado, está relacionado con este concepto de derecho sanitario y responsabilidad sanitaria, para indicar claramente y puntualizar que si hay fallas en el consentimiento informado, pues la responsabilidad no es solamente del médico, sino que puede haber responsabilidad del médico, del personal asistencial, de las IPS, de las EPS, etcétera, etcétera. Entonces, hecha esta precisión, tenemos que saber entonces de dónde surgen los fundamentos para hablar de consentimiento informado. Y aquí tenemos que tener en cuenta la ley estatal en salud, es decir, la ley 1751 del año 2015, que en su artículo 10 habla de un catálogo de derechos que tienen los pacientes. Y los pacientes tienen hoy en día muchos derechos. Un primer derecho es acceder a los servicios y a las tecnologías de salud, pero obviamente que los servicios de tecnología en salud sean realizados de manera integral, oportuna y con calidad, perdón. Y otro aspecto muy importante aquí es que el paciente también tiene derecho a tener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de la salud tratante, es decir, quien atiende a esos pacientes desde una comunicación fluida con el paciente, pero lo que dice la norma, de manera plena, permanente, expresa, clara. Otro derecho del paciente es tener información clara, apropiada, suficiente por parte de la salud que lo está atendiendo para que ese paciente pueda tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto a los procedimientos que se van a practicar y los riesgos de los mismos. Es decir, que ninguna persona puede ser obligada contra su voluntad a recibir un tratamiento en salud. Como no está obligado, a la persona se le da una información para que tome una decisión, si acepta o no acepta ese procedimiento. Pero ojo con esto, para ir dando ejemplos. En materia de consentimiento informado, no es que la persona le pasan un documento, la persona lo firma y ya cumplimos con el consentimiento informado. Porque mire que aquí la información que tiene que recibir el paciente tiene que ser clara, apropiada, suficiente sobre los procedimientos y los riesgos que puede tener por ese procedimiento que le van a realizar. Sobre todo la norma considera que si eso se viola, pues obviamente se le puede estar violando sus creencias, sus costumbres y también sus opiniones sobre los procedimientos. A su vez, también esta norma establece para ese paciente un derecho a la intimidad. Y es que toda la información que sea tratada en su atención sobre su enfermedad, por ejemplo,
pues no debe ser, digamos, comentada, sí, con terceros, sino que guardarse intimidad, solamente algunas excepciones frente a los familiares de esa persona que está siendo atendida. Y también mire que un paciente tiene derecho a recibir información para que él sepa dónde ir en caso de una queja, en caso de una sugerencia, es decir, lo que se denominan los procedimientos de quejas y reclamos. Eso debe ser visible al paciente para que él pueda tomar e indicar cuando no está de acuerdo con algo y colocar su queja o su reclamo respectivo. Y a su vez el paciente también tiene derecho a recibir y solicitar explicaciones sobre los costos del tratamiento en salud que ha tenido. Entonces, si ustedes miran, esta ley de salud está hablando uno de eso del paciente. Y en lo que me interesa, que es el consentimiento informado, mire que el sector en salud establece claramente que el consentimiento informado no es simplemente un documento que la gente firma, sino es una información que debe recibir ese paciente totalmente ilustrada, obviamente por ese profesional que está haciendo la atención y que a su vez la persona pueda con esa información decidir si recibe o no recibe ese procedimiento. Eso también es muy importante. A su vez también la ley 23 de 1981, que es la que llaman la ley de ética médica, habla también del derecho que tienen los pacientes a la información. Y esta norma establece aspectos muy puntuales, como por ejemplo, el médico siempre tiene que tener una actitud de apoyo con los pacientes. Por eso evitar comentarios que le despierten al paciente preocupación y no le hará nunca pronósticos sobre la enfermedad sin las suficientes bases científicas. Por eso a veces, pues cuando el paciente le pregunta a ese profesional de la salud, venga, ¿cómo va a ser la cirugía? ¿Será que me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? Pues yo pienso que ahí lo más importante es el concepto científico para no generar o falsas expectativas o al contrario, unas expectativas muy altas. Y también lo otro es que cuando la situación del enfermo sea grave, pues también ese médico tiene la obligación de comunicarle esta situación a sus familiares o allegados, sobre todo para buscar una solución para ese paciente que está atravesando ese momento difícil. También algo muy importante es que el médico no interviene únicamente a menores de edad o a personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces sin la previa autorización de sus padres o tutores o allegados, salvo pues los casos de urgencia. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en menores de edad, si ese consentimiento informado, pues también, ¿sí? Requiere una autorización precisa, ¿sí? De esos padres. También la norma dice que el médico no puede exponer a los pacientes a riesgos injustificados. Por eso es muy importante pedirle a ese paciente su consentimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que él acepte claramente lo que le van a hacer y sea consciente de los riesgos que puede generarle esta, digamos, situación. Otro aspecto también muy importante, pues nos lo dan las normas de habilitación, que son las que han definido con mayor detalle lo del consentimiento informado. Primero, pues, ¿qué es eso? Es una aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o un usuario que estando en sus facultades, ¿sí? Pues dice, sí, considero que me deben hacer este procedimiento. Conozco los riesgos, conozco las alternativas, pero estoy de acuerdo con lo que me van a realizar. Y a su vez, obviamente lo que les decía, cuando sean consentimientos de niños, adolescentes, pues hay que seguir el marco pertinente. Algo muy importante que esa anotación establece es que en algunos casos el consentimiento informado puede ser un documento aparte, ¿sí? O un documento que va a incorporar en la historia clínica. Para ser franco, lo más importante aquí no es si es aparte en la historia clínica. Lo más importante no es lo escrito. Lo más importante es que a ese paciente se le informen los riesgos y que una vez el conocedor de los riesgos, pues él decide que le realicen su atención específica. Y a su vez también quiero mencionar algunos aspectos jurisprudenciales que considero muy importantes en esta materia. Y es que para la Corte Suprema de Justicia la Civil, el consentimiento informado para ellos puede ser escrito, puede ser verbal. ¿Sí? Lo importante es que se pueda acreditar o se pueda probar
por cualquier medio de prueba, perdón la redundancia, que se dio la información, que se le indicaron al paciente las alternativas y que él se decidió por ese procedimiento. Y formas de probar un consentimiento informado, tenemos un documento, que es el que la gente firma, o una confesión, o un testimonio, etcétera, etcétera. Pero miren que esto es muy importante porque en muchos casos, casi que siempre se habla del consentimiento informado como si fuera un documento escrito. Entonces la gente le pone más cuidado a lo escrito, ¿sí? Y es recoger la famosa firma. Yo lo que insisto en esto es, no solamente recoge la firma, dame la información al paciente, porque una firma sin información no se está cumpliendo con un consentimiento, de acuerdo a lo que ha dicho la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para terminar este tema, unas recomendaciones importantes. Primero, el consentimiento puede ser escrito, puede ser verbal. Lo mejor es que sea escrito, pero con esto no simplemente recogemos la firma, pues lo reitero, sino se le da la información y una vez tiene la información concreta, concisa, firme, ¿sí? Lo otro, que también la información que se da, pues también tiene que ser sujeta, ¿sí? A la lex artis o a la medicina basada en la evidencia, porque hay riesgos que no se vislumbran, pero que pueden suceder y que no es que la persona no haya resuelto la información, porque dar todos los riesgos no es fácil, pero así en cada caso particular, pues obviamente sí se deberá analizar y puntualizar qué debe tener ese consentimiento, ¿sí? También que si hay formatos, esos formatos sean ajustados a cada entidad, no un formato para todos los procedimientos, para todas las situaciones, a veces hasta formatos con temas jurídicos, donde la persona casi que está firmando, sí, pues una exoneración de responsabilidad, eso honestamente muestra de mala fe, porque un consentimiento informado no es jurídico, es científico. Entonces es eso. También acudir a formación continuada, ¿sí? Sobre esta materia para efectos de que si hay dudas y reflexiones, pues la gente reciba capacitaciones en la materia. De esta manera hemos presentado este tema. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes y por eso continúenos escribiendo, continúenos suscribiendo en nuestros canales para continuar con estos videos. Muchas gracias.